Hermanos, continuamos en el libro a los Efesios. Vamos a estar en el capítulo 2. Amén. Tratando de seguir comprendiendo y entendiendo todo lo que el apóstol Saulo está hablando a la congregación de Éfeso para fortalecerlos en la fe, para darles conocimiento y entendimiento y para que ellos puedan vivir la fe conforme Dios quiere que la vivamos. Amén. A partir del capítulo 2, él se va a dirigir más que todo ya a ellos, la bendición que hemos recibido todos los creyentes. Amén. Dice, en cuanto a vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Recuerda que en aquel tiempo existían judíos y existían las naciones. Los judíos eran los que estaban en pacto con Dios, el primer pacto, el pacto de la ley. Y los gentiles vivían bajo sus propias religiones, sus propios dioses, sus propios ídolos, ¿verdad? Entonces, esta carta está dirigida sobre todas las cosas a los creyentes que eran de las naciones, que no eran judíos, y que oyeron el mensaje del Evangelio y creyeron en Jesús el Mesías, y ahora eran parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces, a ellos es que él se va a referir ahora, y les dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Y aquí se establece algo en la Escritura, y es la triste realidad de que en qué condición se encuentra el ser humano que no ha entrado en comunión con Dios, que no ha entrado en este pacto con Dios, de recibir la vida nueva, o la novedad de vida que Dios quiere darnos, de recibir el perdón de los pecados y la reconciliación para con Dios. Dice que se encuentra muertos en delitos y pecados. Porque tristemente cuando las personas no han recibido esta nueva vida y esta nueva creación que Dios da, pues el hombre está a expensas a sus propias fuerzas. Recuerde que la diferencia entre el que ha recibido una nueva vida en Jesucristo, en Jesús el Mesías, a aquel que no la ha recibido, es que mientras que el que ha recibido la fe está bajo el poder de Dios y la protección de Dios y la guianza de Dios, y el que no lo ha recibido está bajo el poder de sus propias fuerzas. Amén. Pero ¿qué dice la Escritura? Que aunque la persona pueda llegar a conocer y entender lo que es pecado, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, en la vida natural no hay fuerzas para hacer aún lo que uno sabe que no debe hacer. Amén. Nosotros sabíamos que no se debía robar, no se debía matar, no se debía secuestrar, no se debía engañar, no se debía defraudar, ¿verdad? Y aunque lo sabíamos, ¿qué hacíamos? Lo hacíamos. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque en la vida natural, en la carne, el hombre no tiene poder para vencer los deseos de la carne, las debilidades de la carne. ¿Por qué cometemos adulterio? ¿Por qué se comete fornicación? Aun cuando sabemos que no se debe hacer. Amén. ¿Por qué se hace? Porque los hombres se dejan dominar en el estado natural de la carne, nos dejamos dominar por las pasiones y los deseos de la carne. No importa cuán buena sea la esposa, cuán bueno sea el esposo, las personas terminan cediendo a los deseos y las pasiones de la carne. Amén. Entonces, una vez que la persona sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer, ¿qué dice la Escritura? Que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Por eso dice la Escritura que todo el que peca está muerto. Entonces, Saulo se refiere a los gentiles o a los creyentes de Éfeso, que antes de que ellos fueran creyentes, ¿en qué condición se encontraban? Estaban muertos en sus delitos y pecados, o sea, por todas las cosas que no debieron hacer e hicieron, pero que gracias a Dios, ahora por medio de la fe, han venido a ser ¿qué? Pueblo de Dios. Y ahora vamos a ver algo que es interesante, y es que la nueva vida consiste en que Dios nos resucite. Dios tiene que resucitarnos a nosotros que estábamos muertos para darnos una nueva vida. Así como Dios levantó a Jesús de la muerte, así también es necesario que el hombre sea levantado de esa muerte, de los pecados, para que pueda vivir una nueva vida. Amén. Por eso digo que
esta nueva vida no se puede vivir humanamente, no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo, es algo que Dios le concede. Amén. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, y aquí se nos revela algo más. El mundo es como es, pero ¿quién dirige el mundo? ¿Quién dirige esta actitud de que los hombres haya más cuestión de, ¿cómo se dice?, de laxivia, esa tendencia a la morbosidad, esa tendencia a lo sexual? Todo esto que hoy en día estamos viendo, ese libertinaje que hoy en día hay, que usted ve por la televisión, la música y todas esas cosas, no solamente la música, sino la forma como se vende la música. Amén. Aún hasta para vender un carro, ya hoy día ponen a una mujer casi sin ropa allí, para que, como si eso tuviera que ir con el carro. Amén. Pero es parte. Ahora, ¿quién dirige todo eso según la Escritura? La potestad del aire. ¿Quién es la potestad del aire? Los gobernantes de las tinieblas, Satanás y todos los principados y potestades que hay en las huestes celestiales. Sé que este mundo no es regido por las cosas buenas, sino que las potestades despiertan ¿qué? En la carne las pasiones y los deseos. ¿Por qué es que uno desea cosas? Porque empiezan a proyectársela a través de los ojos, de la televisión, del oído, la sensualidad. Todo eso viene a través de ¿qué? A través de lo que uno oye y de lo que uno ve. ¿Por qué cree que el negocio de la televisión o el negocio de la música hay tanto dinero en eso? Porque es la manera como eso se despierta pasiones, despierta deseos, y vamos siendo esclavos de estas pasiones y deseos. No quiere decir que la televisión toda es mala, o que vamos a hacer como hacen algunos, ¿verdad? Que ahora reprendemos al televisor como si fuera el diablo. No, depende del uso que nosotros le demos a las cosas. Amén. Un televisor puede ser bueno si uno lo usa para buenas, un computador puede ser bueno si uno lo usa para buenas cosas. Amén. O sea, no es el objeto así lo que es malo. Lo que es malo es el uso que hacemos de esos. ¿Este cuerpo es malo o es bueno? No, es de acuerdo al uso que nosotros hacemos de él. Puede ser malo si dejamos que todos los deseos que hay en nosotros salgan y empezamos a complacerlos, ¿verdad? Pero puede ser bueno si también las buenas cosas que Dios pone en nosotros también las hacemos y las practicamos. Amén. Entonces dice que en los cuales anduviste en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Y aquí está estableciendo que hay un espíritu que guía la humanidad. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu de ser desobediente a Dios, de ser rebeldes a Dios. Pregúntese usted, si Dios acabó con toda la humanidad que vino del primer Adán y solo reservó a Noé y a sus hijos, y a partir de Noé y sus hijos hizo una nueva humanidad, y Noé y sus hijos vieron la gloria de Dios y el poder de Dios que los salvó del diluvio, ¿por qué a partir de ellos no se conservó el temor a Dios y el amor a Dios? ¿Por qué los hombres volvieron otra vez a desobedecer, a apartarse a Dios, a querer construir una torre de Babel que llegara hasta el cielo? Amén. ¿Por qué así? Porque el hombre es ¿qué? Es rebelde, porque el hombre es desobediente. El hombre no quiere someterse a Dios, sino que quiere vivir la vida conforme a sus propios ¿qué? Pensamientos. Amén. Entonces, claramente, según Saulo, toda la humanidad que está en desobediencia está bajo el espíritu de la desobediencia. Todos están en rebelión para con Dios y no quieren someterse a Dios. Claramente, tristemente, aún los mismos siervos de Dios, o aquellos que dijeron ser siervos de Dios, ellos mismos abonaron para que hoy el mundo esté en más desobediencia, porque actuaron de una manera ¿qué? Deshonesta, una manera que no era justa ni era santa, que no dieron testimonio del Dios verdadero, sino que hicieron maldad, y el mundo ahora desconfía hasta de la religión. Pero hay algo que el hombre no debe desconfiar: de Dios. Cada hombre puede poner por encima de su desconfianza de los hombres el querer buscar a Dios, el querer conocer a ese Dios que se manifiesta en el amor que dio para con todos nosotros a través de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Amén. Entonces dice que
Versículo 3 dice, entre ellos también vivimos todos nosotros. O sea, Saulo también se considera que él también era ¿qué? También estaba muerto en sus delitos y pecados. Que aunque él era irreprensible en la ley, no por eso no dejó de pecar, porque también él hizo muchas veces lo que no quería hacer. Eso fue lo que se hizo, amén. Así que también él se considera entre los que estaban muertos entre delitos y pecados. Dice, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿por qué hijos de ira? Porque claramente todos los que pecan y todos los que están muertos en delitos y pecados están sometidos al juicio de Dios. Y todos ellos recibirán, si no se arrepienten, si el hombre no se arrepiente, todo el mundo recibirá ¿qué? El juicio de Dios, que es la condenación y la destrucción del ser, del alma. Amén. Así que hay dos cosas importantes. Todo el que no obedece está bajo el espíritu de desobediencia, y todos los que están bajo el espíritu de desobediencia son considerados hijos de ira, porque están sujetos al juicio de Dios. Y no porque Dios no ame al mundo, sino es porque el mismo hombre se resiste y se rebela a hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Ahora, claramente todas las personas que vivían, tanto los judíos como los gentiles, que vivían haciendo y obedeciendo las pasiones y los deseos de su carne, y estaban muertos en sus delitos y pecados, al creer en el mensaje, al creer en el Evangelio, pues Dios los perdonó, se arrepintieron, Dios los perdonó, Dios los reconcilió con ellos y ahora fueron salvos. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer para eso? Nada. Simplemente ¿qué? Creer al Evangelio, creer al mensaje de Dios, al mensaje del perdón, al mensaje de la salvación. Y por cuanto creyeron, entonces pasaron de estar muertos a estar ¿qué? A tener vida. Porque hay una cosa real. El creyente, todos tenemos que morir naturalmente. Amén. Pero todos los que mueren en la fe, todos los que mueren reconciliados con Dios, todos los que mueren viviendo en la vida del Espíritu, todos ellos tienen ya la vida. Así que cuando un creyente muere, en realidad no muere. ¿Qué dice la Escritura? Que están durmiendo. Es como si uno se acostara a dormir y a esperar que alguien lo despierte, ¿verdad? Cuando uno se acuesta por las noches, uno sabe que al otro día se va a levantar. Por eso se acostaba. Si no, usted no pegara los ojos. Si usted sabe que al otro día no se va a levantar, ¿usted va a dormir? No, estaría ahí con los ojos bien abiertos, ¿verdad? ¿A qué hora vienen por mí? Pues así pasa el creyente. El creyente está confiado de que aun cuando partamos de esta vida, cuando se cumpla el tiempo de partir, en realidad lo que vamos es a descansar hasta que escuchemos la trompeta que ha de despertarnos. Porque la Escritura dice que sonará la trompeta, ¿verdad? Y todos los muertos en Jesús el Mesías, ¿qué pasará? Dice, serán despertados. Amén. Esa es la esperanza de la vida. Esa es la esperanza de todo creyente. Para eso vivimos. Y por eso creemos y por eso nos apartamos. Porque creemos en eso. Porque si no creyéramos en eso, en la resurrección de los muertos, en la vida futura, pues entonces comamos y bebamos y gozamos porque no hay más nada en esta vida. Amén. Pero para el que cree, no. Para el que cree sabe que hay una vida que nos está esperando. Amén. Y dice que todo esto fue concedido ¿por qué? Por amor de Dios, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Amén. Pero ya depende del hombre. No es que Dios le niegue a nadie, ni Dios se la conceda a nadie, sino que es de acuerdo al corazón y a la fe de cada persona. Por eso digo que esto no se puede obligar a nadie. El mensaje tenemos que darlo lo mejor posible, pero es Dios el que va a ver quién le cree y quién no le cree. Porque no es a mí el que me cree, ni es al que predica. Al que hay que creerle es a Dios. Hay que creer a su palabra. Y si no creemos en su palabra, entonces ¿en qué creeremos? En nada, ¿verdad? Luego dice, ahora el que predica tiene que tener un buen testimonio también, porque si no causa desconfianza. Amén.
Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvos. O sea que ese cambio de pasar de muerte a vida es simplemente por gracia. Gracia significa que fue ¿qué? Que es gratis. No nos costó a nosotros, o no le cuesta al creyente absolutamente nada, sino creer. Amén. Dice, para mostrar, y juntamente con Yeshua, dice el 6, el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Ahora, ¿cómo así que nos resucitó? ¿Cuántos de los que creemos en la fe creemos que hemos resucitado ya? No, pero es que la vida es real. Amén. Claramente, no físicamente. No estamos hablando de resurrección física. Si estamos hablando de resurrección de vida, de que estamos vivos y no estamos muertos. Ahora, el problema es que entender esto es un poco difícil porque la gente en el mundo, antes nosotros nos considerábamos muertos. Antes nos considerábamos más vivos que nadie. Bailábamos, gozábamos, tomábamos y hacíamos cuantas cosas nos venía al corazón, ¿verdad? Y uno dice, no, yo estoy muerto, yo estoy vivo. Pero claramente, para con Dios estamos muertos porque no tenemos vida. Amén. Solamente tenemos esta vida y se acabó. Pero para aquel que está en Jesús el Mesías, Dios nos ha devuelto la vida que antes habíamos perdido por los pecados, por los delitos, y ahora tenemos vida nuevamente. Amén. Y esta vida está con nosotros y estará con nosotros hasta el día de la muerte. Porque aunque muramos, recuerden, no vamos a ¿qué? No vamos a morir. Amén. Sino que vamos a descansar, vamos a dormir. Hasta que seamos despertados para ver la vida nuevamente. Amén. Entonces dice que, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Vamos a parar allí un puntito y quiero que me acompañen a Colosenses, si no estoy mal, libro de Colosenses capítulo 3. Esto de la resurrección es tan real que fíjense lo que Saulo les dice a otra congregación, a la congregación de Colosas. Colosenses 3:1 dice, si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es la pregunta que Saulo le hace a la congregación de Colosenses? Si ustedes creen que realmente han sido ¿qué? Si ya fueron resucitados, si ya recibieron la vida, entonces ¿dónde tenemos que poner la mirada? Arriba, en los cielos donde está ¿qué? Jesús el Mesías, porque Él es mi referencia. Si yo miro al cielo y veo a Jesús el Mesías a la diestra de Dios, pues tengo la certeza y la convicción de que un día, así como Dios lo levantó a Él de los muertos, así también me levantará ¿qué? A mí. Y mientras yo me mantenga mirando eso, este mundo no me va a seducir. Todo lo que aquí este mundo ocurre no me va a seducir. Voy a poder tener la fuerza para luchar, para apartarme, para separarme, para no dejarme seducir y así seguir viendo ¿qué? Viendo la vida. Porque ver a Jesús en el cielo es ver ¿qué? Ver la vida. Amén. Así que la pregunta es, si creemos que hemos resucitado, que Dios nos ha dado la vida y tenemos la vida, entonces ¿dónde vamos a poner los ojos? Arriba. Amén. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Elohim, en Dios. Amén. Volvamos a Efesios. Dice el 7, que Dios hizo todo esto, dice, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Yeshua el Mesías. O sea, todo esto que Dios hizo de enviar a su Hijo y darnos vida, perdonarnos, justificarnos, reconciliarnos con Él, lo hizo en su bondad. Amén. En la riqueza de su gracia. Dice el 8, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Y aquí hay una confusión porque muchas personas creen que el don de Dios es la fe. ¿Cuál es el don de Dios en este versículo? Dice, se lo voy a leer despacio, dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La gracia. Amén. Ahora, hay una doctrina que enseña que
los escogidos, los que van a ser salvos, son porque Dios los escogió, no es porque ellos decidieron salvarse. Amén. Eso es una doctrina que hay. Pero en realidad la Escritura lo que revela es que Dios no obliga a nadie a salvarse. Amén. Sino que Dios concede al hombre que el hombre escoja la vida o la muerte, la bendición o la maldición. El hombre tiene que decir. Ahora, lo que le cuesta al hombre solamente es creer. Amén. Por eso dice que es por fe, es por gracia que somos salvos. O sea, nadie es salvo. Cuando una de las cosas que uno encuentra en las personas cuando uno les habla de la salvación, lo primero que le dicen a uno es que yo no soy malo. Yo no le he hecho mal a nadie, ni le hago mal a nadie. Yo le hago bien a la gente. Yo a todos les hago el bien. Y se vuelve el santo más santo. Amén. Y entonces yo les digo, yo los dejo que hablen y hablen. Y después les digo, ¿y los pecados que cometes o no pecas? Ah, sí, pero es que todos pecamos. Le digo, bueno, todos pecábamos. Amén. Porque claramente el que es nueva criatura no tiene por qué pecar. Ahora, ¿y qué pasa con tus pecados? ¿Cómo vas a arreglar el problema con Dios y los pecados que tú cometes? ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Que Dios te tiene que perdonar los pecados porque tú eras bueno? Eso es salvación por obras. Creer que Dios me va a salvar a mí porque yo no le hago mal a nadie o porque yo hago buenas cosas y eso es salvación por obras. Creer que uno es salvo por obras. Nadie se salva por obras. Dios no va a salvar a nadie por obras. La única salvación que Dios le ofrece al hombre es la fe en Yeshua el Mesías. Ahora, ¿por qué es que hay que creer en Yeshua el Mesías? ¿Cuál fue la gracia de él? ¿Cuál fue la justicia de él? ¿Qué es lo que la Biblia llama justicia de Dios en el Mesías? Pues hay que recordar que en la historia de la humanidad han habido dos Adanes. El primer Adán y un postrer Adán. Ahora, el primer Adán falló, pecó, y por causa de él, todos nosotros también venimos, ¿qué? Pecando y rebelándonos contra Dios. Amén. Pero luego Dios trajo un postrer Adán, que es Jesús el Mesías. Pero ¿qué dice la Escritura de él? Que él no pecó, que fue tentado en todo, pero que no fue sin pecado. Ahora, por la justicia de ese Adán, de Jesús el Mesías, es que Dios entonces decidió hacer justicia y concederle a los hombres poder salvarse en la justicia de ese hombre, de Yeshua el Mesías. Y por esa gracia de él, de no pecar, de obedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios, es que entonces Dios, por la fe en él, en Yeshua el Mesías, nos concede el perdón. Y nos concede decir, ¿sabe qué? Ok, borrón y cuenta nueva, te equivocaste, fallaste, pecaste, te perdono lo que has hecho, pero de aquí en adelante vas a vivir conforme a mi voluntad. Esa es la gracia, ese es el perdón, esa es la fe en Yeshua el Mesías. Ahora, el problema es que la gente, ¿qué pasa a veces con las personas cuando uno le habla de estas cosas? Dice, pero es que aún yo estoy preparado para dejar la fiesta, para dejar esto y para dejar aquello, como si esta vida fuera que uno estuviera preparado para ella. Nadie está preparado para vivir la vida de fe, porque la vida de fe, ya se lo dije, eso es lo que Dios le concede al ser humano. El no pecar, el vivir una vida en justicia, en amor, en verdad, es algo que solo Dios se lo puede conceder al ser humano. No se trata de que la persona haga los mandamientos, que crea, que sí, que reza, que ora y que se porta bien. Eso no es la novedad de vida. La vida es que Dios le concede vivir de nuevo. ¿Amén? Y eso la persona lo va experimentando en la medida que va sintiendo la presencia del Espíritu Santo en su vida. El cambio en la vida, pero no es el cambio que yo hago, sino es el cambio que Dios hace en nosotros. Amén. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces se confunden las personas. A veces le ofrecemos un evangelio en el cual lo que la gente entiende del evangelio es que no es que tú tienes que cambiar, que tú tienes que dejar de hacer lo malo. No, eso es parte de lo que decía la ley. La ley decía qué es lo que tenías que hacer y qué es lo que no debías hacer. En el evangelio, lo que la persona tiene que creer era que todos somos pecadores y que en la carne pecamos, y que si no creemos en Jesús el Mesías, jamás seremos libres de ese pecado ni de esa carne. Amén. Así que no se trata de cambiar.
Ni la mente, ni el pensamiento, ni cambiar nada. Es creer. Y Dios es el que te cambia. Es Dios el que te hace una nueva criatura. Amén. Y una nueva criatura es que es nueva. Amén. Para empezar de cero hacia arriba. Pero a veces el evangelio se malinterpreta y la gente malinterpreta, y por eso es que la gente vive una vida como que, pero es que yo estoy cambiando recién, o no estoy dispuesto a obedecer. No se trata de eso, no es obra de nosotros, recuerde, ¿es obra de quién? Es obra de Dios. La novedad de vida no es posible humanamente, es posible porque Dios la concede y la hace posible. Amén. Así que no nos confundamos. Si no creemos en Jesús el Mesías, si no recibimos la vida, la nueva vida, no hemos recibido nada. Estamos practicando una religión. Amén. Luego dice que no por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa? ¿Qué dice Dios? Si alguien cree que se salva porque es bueno, porque hace buenas obras, buenas cosas, entonces va a decir allá en el cielo, es que yo me la gané. Me la tienes que dar porque yo me gané, yo sí hice lo bueno, y ese no. ¿Se acuerdan la oración del publicano y el fariseo? ¿Cómo oraba el fariseo? Le decía, gracias te doy, Señor, porque yo ayuno, porque yo oro, y no soy como este. Amén. Diciendo que el otro era malo y no él. Amén. Entonces, como diciendo que él se merecía la salvación, ¿por qué? Porque él sí era bueno. Entonces, no es por obras, no es porque hagamos nada bueno. Y le voy a decir por qué es que no es que trata de hacer nada bueno. Porque si hacemos algo bueno, es por esta razón. Versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, o sea, hechura de Dios, creados en Yeshua el Mesías, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, ¿para qué nos creó Dios nuevamente? Para buenas obras. Así que tenemos una meta, tenemos un propósito. Dios no nos creó para malas obras, Dios nos creó para que hagamos ¿qué? Lo bueno. Por eso es que el creyente puede hacer lo bueno, porque para eso fue creado. Amén. Pero no es uno, sino que fue Dios que nos concedió esta nueva creación. Amén. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que todo lo que nosotros vamos a hacer, no lo hacemos porque yo me lo imaginé, porque yo lo pensé. Todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios preparó el camino por el que debemos andar. ¿Cuál es el camino por el que debemos andar? ¿Lo conocen? Yeshua el Mesías. ¿Cómo caminó él? Haciendo lo bueno, teniendo misericordia, teniendo bondad, hablando verdad, corrigiendo la mentira, corrigiendo el engaño, demostrando esto es hipocresía, no es así, esto es lo que Dios quiere. Toda la enseñanza que vemos en los evangelios, ¿de qué se trata? De cómo el Mesías enseñó a los discípulos a diferenciar entre lo que no agrada a Dios y qué es lo que agrada a Dios, qué es hipocresía y qué es verdad. Así que si nosotros queremos aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que leer el evangelio y mirar qué es para qué el Señor nos creó, para seguir los pasos y las huellas de ¿quién? De Yeshua el Mesías. Pero no porque nosotros seamos buenos, recuerden, no es porque tú y yo seamos buenos, es que para eso nos crearon. ¿Para qué creó el hombre la computadora? ¿Por qué la computadora puede hacer todo lo que puede hacer? ¿Para qué fue hecha? Para servir al hombre, para hacer un trabajo. Así que la computadora no puede decir, es que yo soy inteligente. No, tú te crearon para eso. Así Dios nos dice a nosotros, ¿tú crees que eres bueno? Cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, y dijo, ¿bueno? Bueno, Dios. Amén. Si nosotros hacemos buenas cosas, es porque es nuestra naturaleza, porque Dios nos dio esa naturaleza ya. Y ahora nos conmovemos al dolor, a la necesidad ajena y ayudamos a los demás, y tenemos amor y misericordia por los demás, pero no porque seamos buenos, sino porque Dios nos lo concedió. Amén. Ahora, a veces no siempre hacemos todo lo que la gente espera que uno haga. Jesús mismo, el Mesías, ¿cuántos enfermos habían en Israel en aquel tiempo?
¿Los sanó a todos? No. Cuando fue a la piscina de Bethesda, decía que estaba lleno de enfermos allí. ¿A cuántos sanó? A uno. Y entonces los demás, ¿qué pueden decir? Pero eso no es tan bueno, que a mí no me sanó, ni aquel tampoco, mire. Porque no es lo que uno quiere hacer, es lo que Dios nos mueve a hacer. Hay cosas que Dios no nos mueve a hacer, y hay cosas que Dios nos mueve a hacerlas. Entonces, es ahí donde uno tiene que ser guiado por el Espíritu, porque a veces uno se cree que no es bueno, y entonces uno quiere solucionar el problema a todo el mundo, y al final termina envuelto en un lío, porque al final termina frustrado y la gente malagradecida. ¿Amén? Aunque nada se hace por qué, nada se hace por gratitud, nada se hace para que me agradezcan, sino lo hacemos porque es el amor de Dios en nosotros. Amén. Luego dice, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay personas que dicen, no, pero es que no es por obras, así que yo no tengo que hacer nada. Sí, estás equivocado, no es por obras, pero Dios nos creó para buenas obras. No son tus obras, son las obras de ¿qué? De Dios. Así que hay una gran diferencia, amén. Es como que más adelante vamos a hablar de cuestión de la ley. Muchos dicen que no estamos bajo la ley. Hay que aclarar ese puntito, amén. Luego dice el versículo 11, por tanto acordaos, y vuelve él a hablarle, a recordarle a los gentiles, dice, por tanto acordaos de que anteriormente vosotros los gentiles, recuerden que los gentiles eran los que no eran judíos, ¿verdad? En la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Aquí hay que recordar que los judíos tenían por mandamiento que todo varón, todo niño varón a los 8 días tenía que ser circuncidado para ser parte del pueblo. Si un judío no circuncidaba a su hijo, entonces era cortado del pueblo. Eso es lo que la ley establecía, lo que el mandamiento establecía, amén. Claramente la gente de las naciones no practicaban eso porque no tenían ley, no vivían bajo la ley y bajo esa ley, amén. Entonces los circuncisos, los judíos llamaban a los gentiles, los llamaban incircuncisos porque no estaban ¿qué? Circuncidados, amén. Ahora, hoy en día, digamos que hay una familia judía creyente y tienen un niño y practican aún el rito de la circuncisión porque ellos conservan el mandamiento de la ley. Ahora, ese niño de esa familia judía ¿va a ser pueblo de Dios porque lo circuncidan a los 8 días? ¿O va a ser pueblo de Dios cuando él confiese su fe en Jesús el Mesías? Amén. Así que la circuncisión no le va. Por eso la Escritura dice, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión no es nada, sino una nueva creación. Lo que importa es que todos somos creados de nuevo por la fe. Amén. Ahora, cada quien hace conforme a lo que cree que debe hacer. Amén. Porque claramente en la Iglesia Católica pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué se bautiza a un niño recién nacido? ¿Cuál es el propósito de bautizar a un niño? Ok, entonces quiere decir que la Iglesia le está concediendo la salvación a ese niño. Ahora, ¿la Iglesia tiene poder para decir quién es salvo y quién no es salvo? No, ningún hombre tiene poder para salvar a nadie. Nadie puede decir quién es salvo y quién no es salvo. La salvación la concede ¿quién? Dios. ¿Y por medio de qué la concede? Por medio de la fe. De la fe, mi hermano. Y para tener fe, usted tiene que creer. Y para creer, usted tiene que saber que usted cometió pecado y que Dios lo está perdonando y que Dios lo quiere perdonar. Ahora, ¿un niño tiene conciencia de eso? No. Entonces, ahora cuando crecemos y tenemos conciencia de qué es pecado, de qué es malo, es que ahora entiendo que yo tengo que pedirle perdón a Dios y pedirle a Dios que me ayude, porque la única manera de que yo no peque más es que Dios me libre de este poder del pecado. Amén. Así que vamos viendo que las cosas, hay cosas que se hacen simplemente por rituales, pero que no tienen ningún poder para la salvación. Ni el niño judío que es bautizado, que es circuncidado a los 8 días, ni el niño católico que es bautizado tiene ningún poder para salvarse. Ni el judaísmo ni el catolicismo tienen poder para salvar a nadie, ni para decir quién es salvo ni quién es salvo. Amén. El único que va a decidir si nos salvamos o no es Dios. Y eso lo va a decidir por medio de ¿qué?
de nuestra propia fe. ¿Quieres creer? Cree. ¿No quieres creer? No creas. Al fin y al cabo tú verás a Dios. Amén. Y allá no hay ni cura, ni rabino, ni nadie que te defienda. Amén. Allá lo que vas a ver es el trono del Señor. Y lo que te van a preguntar, ¿creíste o no creíste? Amén. Y ni te van a preguntar porque tu misma vida va a demostrar si creíste o no. Dios lo sabe. Por eso dijo Jesús, por los frutos los conoceréis. Amén. Así que esto no se trata de demostrarle a nadie. Ni nosotros podemos saber, ni nosotros aquí mismos sabemos quién se va a salvar ni quién no. Porque esto es algo que cada quien debe conservar. Nuestra salvación es nosotros mismos. Si la anhelamos, si la valoramos, si la buscamos cada día más, aferrándonos a Dios, pidiendo a Dios, clamando a Dios por poder. Amén. Luego dice, en aquel tiempo estaba sin el Mesías, le dice Saulo a los gentiles, ¿verdad? En aquel tiempo estaba sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, las naciones vivían alejados de las cosas de Dios, mientras que Israel, los judíos, vivían bajo el pacto de Dios. Pero ahora, dice Saulo a ellos, en Yeshua el Mesías o en Jesucristo el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. O sea, ¿cómo vinieron todas las naciones a la fe? Por medio del evangelio que se predicó de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Amén. Y luego dice, porque Él, o sea, Yeshua el Mesías, es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. ¿De cuál de ambos? Pues tanto judíos como gentiles que antes no podían convivir. Amén. Recuerde que cuando Pedro estaba en la azotea y tuvo la visión de que bajó un manto con animales y Dios le dijo, Pedro, mata y come, y él dijo, no Señor, porque cosa inmunda no ha entrado a mi boca. Y Dios lo corrige, le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y luego lo manda que vaya a la casa de Cornelio, que es un gentil. Y Pedro entiende de que entonces Dios ha tenido misericordia de los gentiles y ya ha enviado la salvación también a ellos, y vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre una familia gentil que ni siquiera se había bautizado. Y allí comprendió que Dios no hacía diferencia entre judíos ni gentiles. Porque entre judíos y gentiles, ¿qué le dijo Pedro a Cornelio cuando llegó a la casa de él? Le dijo, le dijo Pedro a Cornelio, tú sabes cuán abominable es que un judío venga a la casa de un gentil. Amén. Pero eso era antes, cuando Pedro no entendía. Pero cuando Dios se le reveló y le dijo estas cosas, Pedro fue y entró a la casa de Cornelio y entendió que ya Dios no hacía diferencia entre unos y otros. ¿Por qué? Porque por la fe en Jesús el Mesías, tanto judíos como gentiles, somos parte de un mismo pueblo. Judíos que creen y gentiles que creen, porque hay judíos que no creen y hay gentiles que no creen. Amén. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad que había entre los dos pueblos. Dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo ¿qué? Hombre, haciendo la paz. ¿Qué somos ahora nosotros todos? Un nuevo hombre. Amén. Ya el viejo hombre ¿qué? Pasó. Amén. Ya las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas ¿qué? Son hechas nuevas. Ahora dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. ¿Qué separaba físicamente al pueblo de Dios de Dios? Primeramente el pueblo judío, a Israel, de la presencia de Dios mismo. ¿Qué lo separaba? Físicamente. Un velo. Un velo. Dios mandó a construir un santuario, ¿verdad? Un tabernáculo, un templo. Y dentro de ese templo mandó a construir un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que estaba después del altar. Y a ese lugar santísimo estaba dividido en dos partes por un velo. Antes del velo estaba el candelabro,
estaba el altar de incienso, estaba la mesa donde se ponían los panes cada sábado, cada Shabbat, y los sacerdotes podían entrar todos los días ahí, a encender el candelabro, a preparar el candelabro, a quemar el incienso. Pero detrás de ese velo estaba el arca del pacto con 2 querubines, pero ahí nadie podía entrar, excepto una vez al año. Y dice el libro de Hebreos que eso indicaba que el camino a Dios aún no estaba, ¿qué?, abierto. Entonces uno se confunde porque uno dice, bueno, pero ¿cómo así que la presencia de Dios no estaba con ellos si Dios se manifestaba en Israel? Ahora, lo que hay que entender es que hay que hacer diferencia entre que Dios escucha la oración de cualquier persona, sea pecador o no sea pecador. Eso no impide que Dios escuche. Que un israelita, que aunque no podía tener acceso a la presencia de Dios directamente, podía clamar a Dios y orar y ser oído, claro que sí. Porque una cosa es que Dios pueda oír las oraciones, pueda oír los clamores, otra cosa es que Dios tenga comunión contigo. ¿Me entiende el punto? ¿Un pecador tiene comunión con Dios? No. Pero si ora y clama a Dios, ¿Dios lo escucha? Sí. Porque Dios está esperando que el pecador que se arrepienta, lo busque, clame a Él. Clama a mí, dice la Escritura, ¿qué? Y yo te responderé. Entonces, una cosa es que todos podamos ser oídos por Dios a través de la oración, a través del clamor. Otra cosa es que tengamos acceso a la comunión con Dios. Y los judíos, los israelitas, no tenían acceso a la comunión con Dios porque había un velo. Que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar allá. Pero ¿qué pasó con la muerte de Jesús el Mesías? Cuando Él murió, dice el Evangelio, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, indicando que el camino a Dios, ¿qué?, estaba abierto. Y estaba abierto, ¿por qué? Porque ahora Dios viene a morar por su Santo Espíritu con cada creyente. No con todo el mundo, con los creyentes. Así que la comunión con Dios nuestra es genuina, es íntima, porque Él ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Ahora, no nos escucha solo porque clamamos, sino porque tenemos comunión con Él. Amén. Pero Dios sigue escuchando al pecador, Dios sigue escuchando al extranjero. Pero una cosa es que Dios los escuche y Dios tenga misericordia de la humanidad, pero otra cosa es que Dios tenga comunión con ellos. Entonces hay que hacer diferencia. Al nuevo pueblo, al pueblo que Dios formó a través de la fe en Jesús el Mesías, tanto judíos como creyentes, ese pueblo tiene comunión con Dios por medio de su santo, ¿qué?, Espíritu. No sé si me están entendiendo. Espero que me entiendan, amén. Luego dice, aboliendo en su carne. ¿Por qué dice que aboliendo en su carne? Porque la carne representaba el velo. Amén. ¿Quiere leerlo? Vamos al libro de Hebreos. Hebreos a ver, ¿dónde lo escribí? A ver, ¿dónde lo puse? Hebreos 10. Porque todo hay que hablarlo con la Escritura, ¿verdad? Hebreos 10:20. Vamos desde el 19. Hebreos 10:19. Amén. Dice, así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua. ¿Qué significa esto? Que ahora todos los creyentes no tienen problema para entrar, ¿qué?, al lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la presencia de la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Amén. Dice, la cual nos abrió, dice, en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es de su carne. Entonces, ¿qué fue lo que Yeshua abolió con su carne? El velo. El velo por el cual los hombres no podían acercarse a Dios. Pero ahora, a través de la fe en Él y por su sangre, que somos redimidos y perdonados y reconciliados con Dios, ahora tenemos acceso, ¿qué?, a Dios. Amén. Entonces, dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos. Claramente, esto de prohibir entrar al lugar santísimo, todo estaba dentro de ¿qué? Dentro de la Torá, dentro de la ley. Amén. Ahora, si ahora podemos
Si ahora podemos entrar a la presencia de Dios, entonces ¿qué pasó con la Torá? ¿Qué pasó con ese mandamiento que prohibía que nadie pudiera entrar allá sino una vez cada año el sacerdote con sangre y no sin sangre? ¿Dónde quedó esa Torá, esa instrucción, ese mandamiento? Realmente fue abolida con la muerte de Jesús el Mesías, y entonces vino el nuevo pacto por el cual los hombres ahora pueden acercarse a Dios. Ahora, claramente, al haber abolición del pacto, también la ley es cambiada. Amén. Al haber nuevo sacerdocio, también la ley cambió. Amén. Ahora, ¿significa esto? Muchos dicen que cuando hablamos de la ley, muchos dicen, pero es que ahora estamos sin ley. Entonces ya ahora no hay ley para nosotros. ¿Por qué ley vive un creyente? ¿Vive el creyente sin ley? ¿Tiene ley o no tiene ley el creyente? ¿Cuál ley? Hay una mejor. ¿Cómo se llama? Ya hemos hablado aquí. Se llama la ley del Mesías. Todos los creyentes vivimos por la Torá del Mesías. ¿Por qué cree que él dijo, si guardáis mis mandamientos, si me amáis, ¿qué haréis? Guardaréis mis mandamientos. ¿Qué son los mandamientos del Mesías? Torá, instrucción. Todo lo que él enseñó a los discípulos. Entonces nosotros, fíjese lo que dice Saulo. Acompáñeme a 2 Corintios. A ver dónde está, si lo encuentro allí. Se me fue. No, 1 Corintios 9:21, perdón. Tengo tantas citas aquí que... 1 Corintios 9:21. Le voy a explicar algo. ¿Lo tienen? 1 Corintios 9:21 dice así. Hablando Saulo de cómo él iba a predicar el evangelio a las naciones que no tenían ley, que no estaban bajo la ley de Dios. Dice él, a los que están sin ley, ¿cómo sin ley? O sea, ¿cómo iba Saulo a predicarles a ellos? Como si él no tuviera ley. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo usted puede, conociendo ley, vivir como si no tuviera ley? Y luego dice él, a los que están sin ley como sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Amén. Sino en la ley de ¿quién? Del Mesías. Para ganar a los que están sin ley. Fíjese bien, si Saulo se apegara a la ley de la Torá de Moisés, al pacto de la ley, no podía ir a los gentiles, porque la ley se lo prohibía. Amén. Pero él dice, estando yo como sin ley, pero ¿sin cuál ley? Sin la ley del pacto de la ley. Amén. Pero no estaba sin ley, porque tenía la ley de ¿quién? La ley de Jesús el Mesías. ¿Cuál es la ley de Jesús el Mesías? El amor al prójimo. El amor que no hace diferencia entre si es gentil o no es gentil, entre si es judío o no es judío. Amén. Ahora, ¿viven los creyentes sin ley? ¿Por qué ley seremos juzgados los creyentes? Por la ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mesías? Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros le robamos al prójimo, ¿nos juzgará Dios por eso? Sí. Claro que sí, porque estamos violando la ley de ¿quién? La ley del Mesías. Porque yo no puedo hacerle mal al prójimo, no puedo desearle el mal al prójimo. Amén. Entonces, claramente, aunque no estamos bajo la ley del primer pacto, sí estamos bajo la ley del Mesías. Y la ley del Mesías, si usted la revisa igual, usted cumple todo el primer pacto. Porque no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. ¿Se cumple en qué? En amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Entonces, vamos a seguir porque el tiempo se me fue. Dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos,
en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. O sea que en la fe Dios resolvió el problema de cómo unir judíos y gentiles. Amén, que antes estaban separados por las leyes y los mandamientos y todo eso. Y ahora Dios en una sola fe, en la cruz del Mesías, en el Cristo, unió a todos, a los dos. Y ahora somos un solo pueblo donde no hay diferencia, donde no hay judío, ni hay griego, ni hay esclavo, ni hay libre, ni hay hombre, ni hay mujer. Porque todos somos iguales delante de Dios. Amén. Luego dice, el 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Está hablando de Yeshua cuando vino a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dice, pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo es que entramos al Padre? Por su Santo Espíritu. ¿Cómo obtenemos el Espíritu? Por medio de la fe. Amén. Y por ese Espíritu tenemos comunión para con Dios. Así pues, le dice él a los efesios, dice, así pues, versículo 19, no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es esto de que ya ellos no eran extranjeros ni forasteros? Porque para los judíos, para la nación judía, para la nación israelita, un extranjero que no era israelita, que no era judío, claramente era alguien que era ¿qué? Extranjero primeramente, y aunque viviera en medio de ellos, era forastero, porque realmente no pertenecía ¿a qué? A la nación. Eso fue lo mismo que dijo Abraham cuando murió su esposa Sara, ¿verdad? Y entonces no tenía dónde enterrarla, y se fue a los de aquella región, y les habló a los hijos de Het, a los heteos, les habló y les dijo, mira, yo soy entre vosotros extranjero y forastero. ¿Y por qué Abraham se consideraba en esa tierra que Dios le dijo que se le iba a entregar a él y a su descendencia forastero y extranjero? Porque claramente se consideraba que esa tierra aún no era ¿qué? Aún no era de él. ¿Cómo tiene que considerarse el creyente hoy en día en este mundo? Como extranjero y forastero. ¿Amén? Porque no somos del mundo, estamos en el mundo, caminamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y así tenemos que vernos. Amén. Luego dice, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua, el Mesías. O sea, todo esto de ser creyentes está basado ¿qué? En la enseñanza que Dios envió a través de los profetas, a través de los apóstoles y a través de Yeshua, el Mesías mismo. Amén. Y dice, en quien bien trabado todo edificio crece hasta llegar a ser un templo santo para el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que ya no hay necesidad de un templo físico, sino que ahora el templo mismo lo está edificando Dios. En la medida que los creyentes van sumándose y van agregándose, todos vamos formando lo que es ¿qué? Ese templo en el cual Dios va a morar. Amén. Así que todo esto que se construye es simplemente por necesidad de reunirnos, pero en realidad el templo somos ¿quiénes? Los creyentes. Y el templo puede reunirse en cualquier lugar, sea debajo de un edificio o sea al aire libre, seguimos siendo templo de Dios. Amén. Y eso se nos concedió por la fe y por la gracia de Yeshua, el Mesías, y el amor de Dios. Amén. Espero en el Dios que hayamos entendido. Amén. Y si hay cualquier pregunta, ahorita después de la oración podemos recibirla. Amén. Amén.